Vamos al plano local y nacional, vamos a hablar de política, vamos a hablar del anuncio de recomposición en el gabinete ministerial, cambios que se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, fue lo que dijo el presidente Castillo. Lo analizamos con Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, político y abogado peruano. Doctor Jiménez Mayor, ¿cómo le va? Buenos días. Nicolás, encantado, buenos días. En términos generales, usted declaró antes, incluso cuando renunció Mirta Vázquez, vamos a hablar de esas declaraciones también, por supuesto, porque de alguna manera se adelantó a los hechos, ¿no? A esta crisis de gobernabilidad que existe. Pero ya anunciado y luego del infructuoso tercer gabinete, ¿qué opinión le merece la decisión del presidente Castillo? Bueno, creo que el propio gobierno, el presidente Castillo, generó su propia crisis. Y esto es lamentable porque a todas luces el personaje seleccionado, escogido para este puesto importantísimo dentro del sistema político peruano, que es el primer ministro, a todas luces el señor Valer no reunía ninguna de las condiciones, no solamente profesionales, técnicas, sino morales para este puesto. Y lo que ocurrió fue una indignación general de la población, de la opinión pública, de los líderes de opinión, que creo que es importante que el presidente, aunque no lea periódicos, aunque no vea la televisión, pero sí pueda seguir lo que ciertos líderes de opinión de todas las tendencias políticas están diciendo. Y creo que el mensaje ha sido muy rotundo, ha sido claro, en el sentido de que necesitamos que las autoridades sean seleccionadas de manera adecuada, sean las personas idóneas para estos cargos, y que de una vez dejemos en el Perú esta discusión de los cargos públicos y entremos a los temas de fondo, arreglar los problemas de la economía, del empleo, que es lo que el Perú necesita. Y desafortunadamente hemos tenido 6 meses ya, que diríamos que es un tiempo perdido, en medio de esta situación crítica del país, de la pandemia. Y creo que ya es momento que nos pongamos a trabajar en serio y el presidente tiene una altísima responsabilidad en esto. Correcto. El doctor Jiménez Mayor, y a pie de página, por cierto, usted que ha sido presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué esta situación de juramentar a ministros cuestionados? Inteligencia de la policía, de pronto la misma Secretaría de la Presidencia, ¿no investigan el currículum, la hoja de vida de los candidatos? No, eso no es cierto. En Palacio de Gobierno hay los instrumentos para poder realizar este trabajo. Hay un sistema de interoperabilidad de las bases de datos en el país, donde fácilmente uno puede verificar si una persona tiene procesos judiciales, su sistema de propiedad, en fin, hay una serie de indicadores. Lo que hace falta es que se pongan en la práctica, y el gobierno... Ojo, acá no estamos hablando de sentencias, sino cuestionamientos nada más, ¿no? Pero... O sea, fíjese, cuando ocurre un nombramiento y luego la prensa hace su trabajo, hace su investigación y salen estas revelaciones, es porque hay bases de datos, es porque existe información. Lo que hace falta es que el gobierno haga uso de esa información, y antes de hacer un nombramiento de un funcionario de confianza, un alto funcionario del Estado, evidentemente tiene que haber una pesquisa, una investigación preliminar que determine si tiene juicios de alimentos, si tiene procesos por violencia familiar o investigaciones. O sea, cualquier ciudadano puede ir al Internet hoy día. Claro que sí, y imagínese. Certificado de antecedentes judiciales, antecedentes penales. Con mayor razón, ¿no? Está en línea. Correcto. Eso está en línea. Para evitar problemas posteriores, ¿no? Como es lo que estamos viendo. Ahora... Bueno, eso se ha hecho siempre, Nicolás. El problema es que el gobierno no lo está haciendo. Siempre se ha hecho eso. De alguna manera, la intención del presidente Castillo, entiendo, fue tender puentes en el Congreso con el señor Héctor Valer. La iniciativa, en su opinión, ¿es la correcta al margen de las personas, digamos? ¿Es una buena idea tratar de entablar un acercamiento ejecutivo-legislativo nombrando a un congresista? Porque, por ejemplo, ha estado en Palacio, ¿no?, el congresista de Acción Popular, ¿no?, el congresista Edwin Martínez, ¿no?, quien ha dicho que el jefe de Estado ha elegido ya a un estadista y visionario en reemplazo de Valer y que esta semana se va a anunciar.
¿Es una buena idea? Ha estado también el congresista Bermejo, que claro, fue parte de la bancada oficialista. ¿Considera usted que es apropiado buscar en este momento este acercamiento o considera que el gabinete debe encabezarlo una persona, un técnico o alejado de la política? Bueno, esta primera selección, digamos, que estaría haciendo el presidente con estos trascendidos, es que lo que está pensando más que en, digamos, en la mejor opción técnica, profesional y que nos saque de los problemas del país, está pensando fundamentalmente en el tema de la vacancia. O sea, está buscando aliados políticos que sumen votos para votar en contra de la vacancia y no buscar la persona más idónea que tenga la posibilidad, digamos, de sacarnos del hoyo en el que estamos. Entonces creo que si la performance, digamos, que está haciendo el presidente está vinculada a su problema personal, digamos, de sobrevivencia política, está reduciendo las opciones para tener un primer ministro o una primera ministra que pueda efectivamente reunir las condiciones técnicas y capacidad para que podamos enrumbar las políticas que el Perú necesita. Entonces, está reduciendo las opciones, creo, con una posibilidad más política. Fíjese, en los últimos 20 años, la mayoría de primeros ministros que ha tenido el Perú han sido personas independientes, ni siquiera personas que están vinculadas al partido de gobierno. Entonces, creo que la ruta debería ir por ahí, Por ese lado. buscar una persona que pueda ser convocante, que pueda generar confianza, que es uno de los aspectos que se ha perdido fuertemente. Va a ser muy difícil para el presidente Castillo recuperar esa confianza y eso va a estar muy conectado con las personas que integren este gabinete. Correcto. Creo que es una de las últimas cartas que le queda al presidente, o poniéndonos en los términos del señor Valer, una de las últimas balas que tiene para la gobernabilidad. Aunque en su momento también se ha cuestionado a los tecnócratas, ¿no? Porque se señala no saben hacer política y obviamente hay que saber hacer política para poder sobrevivir, ¿no? Entre comillas, en nuestro país. Doctor Jiménez, fue viceministro de Justicia y después ministro en gobierno de Ollanta Humala, presidente del Consejo de Ministros. Y hago esto, recuerdo su currículum porque fue parte del más reciente gobierno de izquierda, ¿no? Aunque Humala Tazo, él señala que su gobierno era nacionalista, no socialista, que no es lo mismo, en fin, no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que él supo adecuarse a una situación donde había que tender puentes y generar consensos. Al presidente Castillo se le ha escuchado desde la entrevista en CNN pedir ayuda, o en todo caso sugerir a aquellas personas que quieran apoyar, que quieran colaborar en el gobierno. Pero no sabemos si eso se condice con el accionar diario también. ¿Qué sensación le genera esta postura? Que digamos, la confianza no se hace con palabras, ¿no? Y creo que el presidente no ha dado los signos correctos para generar esa confianza. Y más bien lo que está haciendo es ahuyentar a técnicos capaces, a personas profesionales que podrían contribuir con el gobierno a generar esta confianza. Y creo que eso se ha dado fundamentalmente a partir de una serie de hechos erráticos del presidente, ¿no? Y creo que la entrevista desnuda un poco estos problemas que aflora el presidente, pero creo que, repito, de lo que haga el presidente ahora, con esta selección, que espero no sea tampoco muy larga, de lo que haga el presidente ahora, va a depender mucho el futuro de la gobernabilidad del país. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente del Consejo de Ministros? ¿Una figura al estilo de Mirta Vázquez, por ejemplo? Yo creo que tiene que ser una persona con mucho recorrido, que tenga las capacidades de gestión. Hay personas en el Perú que pueden fácilmente reunir estos requisitos, pero eso depende solamente de una persona en el Perú, que es el presidente. Él es el único que puede escoger a la persona. Ojalá que escuche. Pero lo que estamos viendo, lo que se ha denunciado en los medios en estos días, es que hay un círculo de hierro alrededor del presidente, de consejeros que parece que no tienen las capacidades técnicas y de experiencia de conocer las instituciones, que es muy importante eso, ¿no? Tener una experiencia, digamos, previa de gestión, pero también de cómo funcionan las cosas en el Perú. Yo les recomiendo a todos los que están en Palacio que lean un libro que se llama La historia de la presidencia del Consejo de Ministros, que comenzamos durante mi gestión. Son 2 tomos que están en internet, además a todo el público
que quieran conocer un poco de la historia política del Perú, los avatares que hemos tenido en tantos primeros ministros, ya tenemos 228 primeros ministros en toda la historia del Perú. Ujú. Y ahí podemos ver un poco cómo funcionan estas instituciones y qué es lo más apropiado. Y creo que cualquier persona que asume un cargo como estos tiene que ser consciente de qué historia hay atrás de todo esto, por qué se hacen estas instituciones, qué es lo que, Correcto. Y que lo que desarrollan, por qué están ahí. y que se gobierna para todos, ¿verdad? Es correcto. Eso es un tema que es un déficit del gobierno en general, ¿no? Ujú. Pensar en el interés general, en el interés de la nación, cumplir el artículo 39 de la Constitución que dice que los funcionarios públicos están al servicio de la nación y no al servicio de algún grupo particular. A propósito, ¿es momento, doctor Jiménez, de recuperar el acuerdo nacional? No se escucha desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que en este gobierno no ha habido ninguna cumbre aún. Hubo una reunión. Lo que pasa es que el acuerdo nacional, hay un principio que digamos, desarrolla el acuerdo, que es no entrar en la coyuntura política. El acuerdo es un mecanismo de largo plazo, de políticas de Estado, ¿no? Entonces, el acuerdo puede ser convocado por el gobierno, sin duda, para determinado aspecto general, pero repito, y todos los secretarios del acuerdo siempre lo han planteado así, y creo que siempre hemos sido respetuosos de esto, de que no estemos solamente para la coyuntura. El acuerdo nacional es un activo que tiene el Perú, muy importante de convocatoria, además un modelo regional que hay que cuidar, preservar, pero en determinadas circunstancias solamente, no para las coyunturas políticas. No podemos convocar el acuerdo para influenciar en un gabinete, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema, repito, que corresponde al presidente. De políticas de Estado. Una decisión prudente. Aconsejemos prudencia al presidente. La mejor consejera de un político es la prudencia. Esto es muy importante tener en cuenta. Y para todos, incluido el Congreso. Claro, seamos sí. prudentes. El país no está para experimentos. Correcto. No estamos para ir a un abismo en este momento. Necesitamos concertación, necesitamos que las fuerzas políticas Qué bueno que actúen de manera correcta y que el presidente tome las decisiones sensatas para el país. Qué bueno que lo menciona, ¿no? Como demócrata, además, apelando a la gobernabilidad, que de eso se trata. ¿Qué opinión le toma, por ejemplo, iniciativa? Primero, que en el Congreso se hable de que el presidente debe renunciar. Segundo, en su momento se habló de vacancia, ¿no? Incluso hubo un intento. Luego de una discusión para modificar un artículo de la Constitución e ir por el lado de una acusación constitucional. Esto, a los 7 meses de gobierno, es también irresponsable, ¿verdad? Bueno, pero depende del prisma con el que se mire, ¿no? El presidente, repito, no está dando los signos adecuados. Vamos a ver qué ocurre ahora con el nuevo gabinete que va a designar. Uh-huh. Y creo que ha generado una enorme desconfianza. Por supuesto que el Congreso ha hecho lo suyo. Hay un sector político del Congreso muy fuerte que tiene una posición que es obviamente, digamos, lógica. Ellos tienen su punto de vista. Y de lo que se trata en un Congreso y por supuesto en un gobierno que tiene que darle dirección al país, es tratar de reconducir este tipo de desavenencias políticas, Correcto. No llevarlas al extremo, ¿no es cierto? Lógico. Hay que actuar con responsabilidad, ¿verdad? Correcto, pero lo que pasa es que el presidente no está dando signos de que realmente tenga la capacidad para conducir el país y obviamente lo que también no solamente es un tema de capacidad, hay un tema también de integridad del entorno cercano al presidente, del propio presidente, que ya está inclusive con una investigación reservada y suspendida en la Fiscalía, pero digamos, no sería el primer presidente en América Latina que es acusado constitucionalmente y que es destituido por el Congreso. Esto Correcto. ha ocurrido ya en Brasil con Fernando Collor de Mello, con Dilma Rousseff, ha ocurrido en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, en Paraguay con el presidente Lugo, es decir, presidentes que han tenido la confianza del país, que han sido electos, pero que han tenido problemas de acusaciones en el Congreso. Correcto. Y el Congreso, lo que pasa es que nosotros tenemos un blindaje súper especial del presidente, que no lo tienen otros países. Y claro, pero también tenemos una figura de vacancia bien endeble, ¿no? Lo que pasa es que esa figura se ha jalado hacia otro lado. Esa figura no era para eso. Como teníamos la acusación constitucional blindada para 4 delitos,
Lo que hemos hecho en el Perú es usar una figura que no estaba destinado a eso es lo que se llama en derecho constitucional la mutación constitucional, se cambió en el camino esta mal utilizado. interpretación y se ha estado utilizando de manera Claro. inadecuada. Lo mejor, creo que esta iniciativa que se ha planteado de modificar el artículo 117 para que se amplíen las causales de la acusación constitucional es, digamos, entrar en el estándar que tenemos en América Latina, inclusive en Estados Unidos. El señor Trump hace poquito tuvo un procedimiento, ellos le llaman impeachment, ¿no? Nosotros le llamamos la acusación constitucional. Claro, pero con Entonces, la mitad más uno, doctor Jiménez, ¿no le parece no, poco? el reglamento del Congreso habla de 2/3, habla de la misma votación. Lo que pasa es que tienes una causal distinta, tienes una causal que puede ser sustentada, ¿no es cierto? Y no tan jalada como el caso de la vacancia, ¿no? Claro. Ahora, se habla en realidad de la bala de plata, famosa bala de plata desde el inicio de este gobierno. Sin embargo, el presidente Castillo no la quería utilizar tampoco, ¿no? No es para destacar positivamente, digamos, por ejemplo, lo pudo hacer con Bellido, lo pudo hacer con el mismo Héctor Baler. Pudo haberlo presentado y solicitar la cuestión de confianza a sabiendas de que se venía una censura. Sí, es posible, pero bueno, lo que hemos visto es que el señor Baler, Al menos, perdón, disculpe, paréntesis, al menos demuestra que no está buscando esa confrontación que tanto daño le haría al país. sí, pero digamos, no sé, habría que precisar, y ya solamente con la historia se verá, pero el señor Baler el día viernes, cuando presentó el pedido para asistir al Congreso al día siguiente, ya luego ha revelado de que la intención era plantear una cuestión de confianza de la solicitud de informe al Congreso para exponer la política general de gobierno. Entonces ahí había una intención que estaba por debajo de la mesa, ¿no? Claro, lo que pasa es que el señor Baler es una persona que realmente no solamente aflora la cuestión negativa en general, sino que parece que no sabe mucho de derecho constitucional y para esos puestos uno tiene que estar muy bien informado, ¿no? Claro que sí. Una pena que ya siendo abogado no conozca cómo funcionan los procedimientos. Bueno, estaba dentro del plazo, en todo caso se pudo recular y se pudo rectificar y el presidente Castillo tomó la decisión de removerlo, ¿no? A sabiendas de que se estaba generando un conflicto y eso también creo que hay que destacar. Última consulta, doctor Jiménez Mayor, habiendo sido usted ministro de Justicia, ¿qué opinión le merece la actual gestión? La separación del procurador Soria, el caso medio raro, extraño de Antauro Humala, ¿no? Y también la remoción de la jefa del INPE. ¿Qué análisis puede hacernos al respecto? Nuevamente la prudencia, ¿no, Nicolás? Creo que a veces ocurre con los políticos que asumen cargos públicos de alto perfil, como por ejemplo ministro, primer ministro, que a veces realmente se marean y no toman decisiones correctas, no son prudentes al momento de tomar decisiones. Creo que esta salida de la jefa del INPE, una persona totalmente idónea, sin ningún tipo de cuestionamiento, más bien una persona que tenía mucha experiencia porque había sido ya miembro del Consejo Nacional Penitenciario años atrás, una persona que conoce el sistema penitenciario, no hay mucha gente que lo haga, y que sea, digamos, cesada de su cargo en medio de esta situación, digamos, de un posible liberación del señor Antauro Humala, no son buenas señales. Y creo que el ministro de quien tengo yo el mejor concepto, el doctor Aníbal Torres, creo que se ha equivocado, creo que no es la vía correcta, sobre todo en un contexto en donde el gobierno no tiene gente. Entonces, ¿qué haces tú sacando personas competentes de los puestos públicos? Porque además hay un asunto que hay que tener en cuenta. Los informes técnicos que se elaboran dentro del INPE para establecer estos sistemas de conmutación de pena o de beneficios penitenciarios, no los hace el jefe del INPE. Hay toda una estructura técnica dentro del sistema penitenciario que son los que suscriben estos informes, verifican si efectivamente el interno ha trabajado, ha estudiado para que pueda tener estos beneficios. Eso no depende de la señora Susana Silva, y eso es lo que parece que todavía no comprende el ministro de Justicia. Entonces, creo que, digamos, actuar con este criterio, digamos, de abuso, de prepotencia, de decir que porque no cambiaron a un interno a otro penal,
ya uno tiene una responsabilidad. Es absolutamente Ujú. incorrecto, y creo que el ministro no se está conduciendo en este punto, por lo menos, Ujú. de manera adecuada. Hizo una broma de pésimo gusto el otro día, el viernes, si no me equivoco, sobre cómo un ministro puede decir que va a hacer que se libere de manera irregular a un interno, ¿no? Yo creo que son bromas que no tienen lugar, además en medio de una crisis política tan severa como la que hemos tenido el fin de semana. Bueno, doctor Jiménez, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias.